Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. Efectivamente ha vuelto la gorra opositora. Nada, hoy tenemos previa de la jornada 4 que se juega en el Johan Cruyff, ese Barça versus Granada. Dentro vídeo, a ver, para empezar, contexto. El Granada realmente es un equipo que estuvo a punto de descender la temporada pasada. Se quedó literalmente a 2-3 puntos de ello y hasta la última jornada que ganaron contra el Eibar no se sabía si habían permanecido o si habían descendido. Es verdad que parece ser que esta temporada se han reforzado más, o al menos parecen ser un equipo más compacto, ya que, bueno, han ganado contra equipos que anteriormente no lo han hecho, pero llevan una racha ahora mismo bastante negativa. Es verdad que han perdido contra el Athletic Club y contra el Atlético de Madrid, que en principio son clubes que están por encima de este equipo, pero bueno, creo que han demostrado que de alguna forma pueden ofrecer algo más de lo que se demostró la temporada pasada. Es pronto también para ver la nueva cara del Granada o si algo ha cambiado. Así que de momento yo pienso que es un equipo muy asequible para el Barça, un equipo que va a Johan Cruyff con lo que eso significa de enfrentarse al Gran Barça estando en su casa. Pero bueno, tengo la sensación de que intentarán pelearlo de la mejor forma posible. Datitos así del Granada, pues hay conocidas del Barça en este Granada, como es Ari Mingueza y como es Ornella, ambas ex blaugranas canteranas y ambas jugadoras con mucho talento, sobre todo para mí Ari Mingueza, que creo que será la clave principal dentro del campo del Granada y que entiendo que sabrán mucho los mecanismos del Barça. Y bueno, probablemente la jugadora más peligrosa del Granada, que es Edna, que de momento es la máxima goleadora del Granada con, bueno, 2 goles realmente, pero es que también llevamos pocas jornadas, aunque ha dejado muy buenas sensaciones a nivel de transiciones y de buenos goles. Después el Barça, que viene de una buena racha, aunque con algunas dudas, con Pere Romeu, porque no se están ganando los partidos por goleada. Entonces surgen dudas y se colgará en este canal un vídeo debate con otros creadores de contenido, creadoras de contenido, sobre estas dudas con Pere Romeu y las comparativas con Jonathan Giraldez, pero lo voy a dejar como para la jornada 5 más o menos, para dejarle un pequeño margen a Pere Romeu y no juzgar antes de tiempo. Quitando de estas dudas, futbolísticamente el Barça no ha estado mal. Tampoco han estado perfectas, ni han estado con toda la efectividad necesaria. Eso teniendo incluso a todas las goleadoras en el terreno de juego, cosa que me preocupa un poco y probablemente sea lo que más me moleste, entre comillas, de todo esto que se está gestando en el Barça, porque creo que seguimos sin ser precisas de cara a portería y es una de las cosas a mejorar. No me gustaría tampoco que hubieran desconexiones, porque siempre que se juega en el Johan hay cierto nivel de disfrute y de relajación, porque se suele jugar bastante bien y se suele dominar mucho. Entonces no me gustaría esa relajación, porque no he visto lo que yo había visto de ese hambre con Jonathan Giraldez. Entonces quiero ver a un Barça mordedor, quiero ver a un Barça que demuestre que quieren ganar y que tienen las armas y las posibilidades de hacerlo, porque un Barça a medio gas nos dice lo mismo que nos ha dicho en los anteriores partidos para mí. Y bueno, ¿qué destacamos de este partido en términos Barça? Pues es que se va a hacer un reconocimiento a Marta Torrejón por sus 20 partidos de debut en Superliga, luego que también se va a celebrar la renovación de Aitana con un sorteo de una camiseta firmada por ella misma y entregada también por ella misma. Y estas son las actividades que se van a hacer en el Johan Cruyff. Recordemos el partido a las 6:30 de este sábado. ¿Y qué le pide el partido? Pues el partido le pide calma, el partido le pide dominio del centro del campo y el partido le pide realmente, yo creo que un poco de control, porque las he visto descontroladas y las he visto sin plan de juego y sin determinación. No han jugado mal, porque al final son jugadoras con mucha calidad, pero no he visto un plan de juego y a mí es lo que puede llegar a
preocuparme en cierto modo. Dicho esto, y siendo hoy jueves, porque estoy grabando esto con anterioridad, no lo he grabado el viernes, que es cuando lo he subido, este sería mi 11. Y sí, es un 11 muy experimental. Y sí, es un 11 muy Pere Romeu. Todos los 11 que he hecho yo hasta ahora con estas previas de los partidos han sido 11 bastante lógicos dentro de la lógica de dar descanso a las jugadoras. Ningún 11 he coincidido con Pere Romeu y normalmente yo solía coincidir bastante con los 11. Esto es bueno y malo al mismo tiempo porque creo que Pere está intentando encontrar las piezas clave, pero no sé cuánto va a durar esa búsqueda. Quiero que tenga algunas piezas clave que sean precisamente clave, porque si no vamos a estar haciendo experimentos hasta que terminemos la temporada y no creo que sea beneficioso para las jugadoras ni para el estilo de juego del Barça realmente. Quiero darle descanso a Payor. Payor no ha descansado en ningún partido y quiero también tener una alternativa, porque es verdad que Salma de momento todavía no tiene el alta y Salma realmente podría jugar en esta posición de Payor, pero no es así. Y quiero probar cosas, porque creo que contra el Granada y en casa se pueden probar cosas. Es un partido precisamente para probar. Entonces yo he sacado esto, porque no me gusta poner a Alex en esta posición, pero no tenemos ahora a una Mariona que tampoco te puede hacer de falsa 9. Claudia Pina ya jugó en el partido anterior, si no también pues la podría poner ahí. Vicky me gusta en la creación de juego y luego creo que es momento para Kika y Esme, que hace bastante que no juegan de titulares y creo que sería un buen momento. Obviamente creo que va a poner a Torre de titular por ese precisamente reconocimiento de su trayectoria futbolística. Y también es un partido que te lo puedes permitir, digámoslo así, porque no es muy exigente. Y por ahora Yana de central de nuevo, aunque sé que a Pera no le gusta del todo Yana de central, le gusta más de lateral y puedo compartirlo en cierto modo, pero ya que la tienes, ¿por qué no utilizarla también de central? Porque pues, en algún momento Engen también necesitará descansar, o Mapi incluso. Así que he experimentado un poco porque no sé bien lo que va a hacer y me he rendido un poco al perarromeuismo, la verdad. En cuanto a la porra del partido, como tampoco la voy a acertar porque no estoy acertando absolutamente nada, le voy a poner un 3-0, así, sutil, pero no mucho. Dejadme en comentarios vuestro 11, dejadme en comentarios lo que pensáis de esto y la porra del partido. Y nada, yo os veo el domingo con el análisis del partido, porque el sábado, aunque termine el partido, pues no voy a estar disponible para hacer ese análisis. Así que nada, os espero el domingo, probablemente por la noche, para ese análisis. Espero que os haya gustado, dadle al like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!